Entonces, Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a este webinar tan especial denominado Ecofisiología del Cacao, cómo funcionan los árboles de cacao. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Cúcuta. El día de hoy, el doctor Sergio Andrés Entrena Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, envía un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas en estos momentos. Hoy, este webinar tan especial se hace bajo la iniciativa Clúster Norte de Santander, Alianza con Sabor y Aroma a Cacao. Gracias también por la participación y por el apoyo al Consejo Nacional Cacaotero, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Federación Nacional de Cacaoteros, a Soprocanor, a la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Norte de Santander. Gracias a todos nuestros líderes y nuestras asociaciones que hacen parte y que hacen posible esta alianza tan especial del Clúster Norte de Santander, Alianza con Sabor y Aroma a Cacao. El día de hoy tenemos unas reglas muy básicas para poder participar. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. También tendremos un panel de preguntas que se realizará al final de la presentación y solamente se podrán hacer a través del chat. Así que sin más preámbulos, en estos momentos quiero presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, al doctor Bernardo Sáenz Cardona, quien es ingeniero agrónomo, dedicado a su vida profesional a la entrega al cultivo de cacao, extensionista, relación de plantas y hombres, dedicado al fomento, tecnificación y productividad del cultivo. En la actualidad se desempeña como el asesor del Consejo Nacional Cacaotero. Doctor Bernardo, muchas gracias por su apoyo y su participación el día de hoy. Adelante. Doctor, tiene el micrófono silenciado. Doctor, tiene el micrófono silenciado. ¿listo? Está ya. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. De verdad, pues, un saludo para todos, un agradecimiento a la Cámara de Comercio de Cúcuta, al Clúster Cacao de Norte de Santander, con quien he tenido la oportunidad de compartir en estos últimos meses. En fin, a todas las empresas y entidades que tienen que ver con la organización de esta charla. Empecemos por ahí. Yo no hago conferencias, no tengo ni idea de hacer conferencias. Yo lo que hago es conversar, es charlar, es estar por lo general con agricultores y técnicos amigos conversando estos temas del cacao. Entonces, pues quiero agradecerles en nombre del Consejo Nacional Cacaotero y sus entidades públicas y privadas que lo conforman y lo configuran. Y en mi nombre, que me dan ustedes una oportunidad de conversar de este tema que me gusta, de este tema que parece insólito, de verdad. Me han molestado los amigos cuando yo digo que quiero repasar con agricultores, con técnicos, con extensionistas, sobre el árbol de cacao. Entonces, ¿que por qué puse eso? Y digo yo, de pronto era para captar audiencia y otros me dijeron, no, la va a perder, Bernardo, porque ¿qué puede usted conversar con gente que nació y vivió y vive casi, digámoslo coloquialmente, debajo de árboles de cacao? Y ustedes que les va a recordar cómo es un árbol de cacao, cómo lo conocerán.
no tengo la menor duda de que todos ustedes, los que me escuchan, lo que vamos a hacer es de verdad repasar un poquito esto que parece insólito o algo raro, de que una persona, muchos de ustedes ni me conocen, venga a conversarles y los invite a conversar de cómo es un árbol de cacao. Lo importante es esto que vemos en esta lámina. Algún profesor tuve hace muchos años que me decía que la agricultura era una relación entre las personas, las familias y los árboles. Él le agregaba un ingrediente, esta relación en busca de bienestar. Otras veces decía esta relación, personas y árboles en busca de una utilidad económica que nos permita vivir dignamente y mejor. Es cierto, y hablamos mucho de la agricultura. Hoy quiero yo dedicarme a una de estas dos partes del negocio, es el árbol, es el árbol de cacao. Quiero conversar sobre una cosa que ustedes viven, sienten y tienen, que es el árbol de cacao. ¿Por qué? Porque si conocemos muy bien cómo es, ustedes lo saben, cómo funciona, cómo se desempeña, qué hace este árbol de cacao respecto a estas personas, a estas familias, a estos cultivadores, a estos técnicos, a estos hombres y mujeres cultivadores que viven y quieren vivir de estos árboles, tenemos que conocernos ambos, las personas y los árboles. Eso es lo que voy a tratar de hacer hoy con ustedes. Recordar cómo funciona un árbol, cómo es, cómo se desempeña, cómo es lo que llaman la fisiología. Y por eso el título de la charla dice ecofisiología. Es ver cómo un árbol de cacao, cómo los árboles de cacao que tenemos en las fincas, los técnicos que promueven y hacen fomento al cultivo tecnificado de cacao, cómo estos árboles de los que vivimos, que gozamos, que disfrutamos, del cual recibimos los ingresos, unos como productores, otros como técnicos, otros como extensionistas, otros quizás como investigadores y profesores, en fin, este árbol tiene una relación con el ambiente, con el medio, con el aire, con el sol, con los nutrientes del suelo, con el agua. Entonces lo que vamos a tratar es rápidamente de conocer el árbol, saber cómo es el árbol, ver cómo todos estos aspectos del clima, como la radiación solar, el viento, la temperatura, la humedad, la precipitación, los suelos, la biodiversidad, cómo todos estos aspectos que pudiéramos llamar la ecología inciden, tienen que ver con el desempeño, con el desarrollo y con lo que nos interesa, que es la producción y la productividad de granos de cacao. Entonces, vamos a empezar con esto. Una forma de entender y conocer mucho el árbol es conocer el clima. Y si vamos a relacionar clima y árboles de cacao, ¿qué mejor que conocer de dónde es el origen del cacao? ¿De dónde salió el cacao? Me van a perdonar, pero yo soy una persona pues, creyente como todo. Entonces digo, ¿dónde puso mi Dios los primeros árboles de cacao? No sembrados por el hombre, ¿de dónde es el origen del cacao? Y hay un principio científico probado que dice que un lugar donde haya muchas especies, mucha diversidad genética de plantas nativas, no cultivadas ni sembradas por el hombre, en una región donde sea muy heterogénea las especies, mucha variabilidad en la forma de los árboles, de las hojas, árboles de cacao, del tamaño, el desarrollo, el crecimiento, hojas grandes, hojas pequeñas, mazorcas grandes, mazorcas puntudas, mazorcas redondas, mazorcas amelonadas, mazorcas de todo tipo, que no fueron cultivadas, sino son nativas, es uno de los indicios donde el cacao quizás fue originario. Por ejemplo, les voy a hacer un comentario. Los mexicanos, que son nacionalistas y a los que queremos tanto, ellos dicen que el origen del cacao es en la selva del sur de México. Y uno va allá y ve todos los cacaos muy iguales. Son cacaos criollos, mazorcas largas, almendras muy blancas, rugosas las almendras, los árboles muy parecidos. Mientras cuando uno va al valle del río Amazonas, a los ríos Caquetá, Napo, Amazonas, frontera Perú, Ecuador, sur de Colombia, encuentra una gran diversidad
genética de plantas nativas de cacao, de plantas no cultivadas. Ahí, en los valles de este río, en el sur de Colombia, les repito. ¿Y cómo es este clima ya? Es fácil imaginárnoslo. Se sabe, es clima cálido, caliente. Es una cosa que de pronto ahora hablamos, que aquí hay un poquito de confusión. Ayer vi una pregunta, me hicieron una pregunta, ¿cómo así, Bernardo, que el cacao se cultiva en clima caliente, que si no es en clima medio? Bueno, ahora hablamos un poco de esto. ¿Cómo es el clima en el Amazonas? Muy lluvioso, pónganme cuidado, muy lluvioso muchos meses del año, de pronto con unos meses absolutamente secos. Es donde están los árboles de cacao, debajo de otros árboles, en la selva, en fin, muy húmedo. En esa zona encuentra uno este tipo de cosas, todos estos tipos de mazorcas de diferente tamaño, color, forma, rugosidad. Esto lo encuentra ya en esa variabilidad genética que tiene el centro de origen del cacao. Miren árboles que tienen 200 o 300 años en el valle del Amazonas o del río Napo, del río Caquetá, en un triángulo que forman en el sur de Colombia, Perú, Ecuador, el valle de estos ríos, son árboles nativos. Pero miren que quiero que vean un detalle, son árboles muy buenos para producir ramas y quizás hojas y poquitas mazorcas. Y resulta que es que nosotros no vendemos ni ramas, ni tallos, ni hojas, sino vendemos más granos que están dentro de los frutos, ¿cierto? Entonces, miren cómo el centro de origen del cacao, claro que produce frutos de cacao, pero es excelente para una cosa que vamos a llamar desde ya y vamos entre todos a familiarizarnos con el crecimiento vegetativo. Estos árboles crecen muy bien, las raíces, la raíz pivotante profundiza mucho en esos suelos del Amazonas y las raíces adventicias, y crecen muchas ramas, y crece mucha madera, y crecen muchas hojas, y crecen frutos, claro está, pero aquí predomina en este que no se cultiva, son árboles que no son cultivados, son árboles que salieron, les repito, como digo yo, los puso mi Dios allá en el centro de origen del cacao. Vamos entonces, teniendo este concepto, ¿dónde piensa o cualquier persona puede decir? Pues lo lógico es que un muy buen sitio para cultivar y producir cacao y producir dinero con el cacao es los sitios que se parezcan al sitio de origen del cacao. Y eso hizo el mundo. Entonces uno ve que en el Brasil, en el África, en Colombia, en Santander, en los Santanderes, en la zona de ustedes, del norte de Santander, que ha hecho la gente, poner plantas de cacao debajo de una selva casi, debajo de muchos árboles, a hacer que haya algo parecido al sitio de origen del cacao, y de verdad lo hacen porque el hombre es inteligente y dice, pues hagamos algo parecido a donde es originario el cacao. Miramos entonces cómo el clima es muy importante para la producción de cacao, pero es una partecita. Lo otro importante, acuérdense lo que decíamos de la agronomía, es el hombre y los árboles. Lo importante lo hacemos los hombres. Son los tratos culturales, es lo que le hacemos a los árboles, especialmente al árbol de cacao. ¿Qué le hacemos? La nutrición, el control de las enfermedades, el sombrío, la genética, que es de lo que estamos sembrando. Todo eso con el clima nos ayuda a ser productivos en el cacao, porque el cacao también tiene una diferencia respecto al clima con otros frutales, que tiene un clima propio. Los árboles al cerrarse, al juntarse, porque tienen sombra, ya cambia el clima, la sombra, esos árboles inmensos que tenemos encima de los cultivos de cacao en las regiones de norte de Santander y de Colombia, esos y el mismo interrelación de los árboles de cacao hacen que el cultivo de cacao tenga un microclima propiciado por el mismo cultivo. Hablemos de una parte del clima, el agua. Todo lo que le pasa al cacao tiene que ver con el agua. Todo, absolutamente, todos los procesos fisiológicos de las plantas de cacao tienen que ver con el agua. Vamos a ver esta gráfica que hay aquí. No sé si ustedes ven la flechita, pero es una gráfica de la precipitación, lo que está en azulito, pues en punticos, está en la línea de la precipitación en zonas de los llanos orientales. Cuando caen menos de 100 milímetros, uno dice que estamos en verano. Entonces miren que el verano allá
empieza en alrededor de noviembre y cae en menos de 100 milímetros, entonces no llueve ni noviembre, ni diciembre, ni enero, ni febrero, y casi 4 meses de verano. Y miren cómo empieza a llover en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, agua, 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 agua. Les voy a mostrar y ahora me devuelvo la siguiente gráfica. Miren esto mismo en otra zona, la zona central cafetera de Colombia. Esto es en Palestina, Caldas, Colombia, una finca de cacao muy importante. ¿Cómo es allá? Menos de 100 milímetros. En enero, en febrero, en marzo ya llueve, en abril llueve, en junio no vuelve y no llueve, en agosto llueve, en septiembre llueve, en noviembre llueve, en diciembre no llueve. ¿Cómo es aquí? No llueve, llueve, no llueve, llueve, no llueve, llueve. ¿Cómo es aquí? Llueve y no llueve y se acaba el año. Les voy a decir una cosa. Las dos zonas son excelentes para producir cacao. En estas fincas, en los llanos orientales, no sé si tenga fotos ahora, no recuerdo si les puse una, se producen 1000, 1200, 1500 kilos por hectárea. En esta también. Lo único diferente es la distribución del agua. Vuelvo y repito, aquí no llueve durante 3, 4 meses, a partir de noviembre, diciembre, enero, y llueve el resto del año. Aquí llueve y no llueve todo el año. No llueve, llueve, no llueve, llueve, no llueve, llueve. ¿Cómo influenciaría el árbol la producción? Que miren, en la zona en que llueve, llueve, llueve y deja de llover, el 80% de la cosecha la colecto en 3 o 4 meses. Se concentra la cosecha. Durante 8 meses del año cojo el 20% de la cosecha, muy poquito. En febrero, marzo, abril, no cojo casi cacao. El cacao lo cojo en octubre, noviembre, diciembre y algo en enero. Miren, ¿y aquí cómo es? Aquí llueve, agua, 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 y deja de llover. Y en esta, el 80% de la cosecha la cojo en 10 meses del año. Todos los meses casi tengo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cacao. Aquí octubre, poquito, noviembre, diciembre, enero, febrero, cacao, marzo, poquito. ¿Qué es la diferencia? Que aquí húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo, seco. Digamos igual, sí cacao, no cacao, sí cacao, no cacao, sí cacao, no cacao. Todos los meses hay cacao. Aquí no, aquí es cacao y poco. ¿Qué hace la diferencia? La distribución de la lluvia hace el patrón de las cosechas. Si aquí en estos meses se concentra la cosecha y una mazorca, un fruto desde que sale la flor, desde que se poliniza hasta que la recolecto es más o menos 5 meses, larguitos, 5 meses. Aquí pasó algo 5 meses antes. 1, 2, 3. ¿Qué pasó en los meses de febrero, marzo y abril? Pues que hubo intensas floraciones, hubo intensa polinización y 5 meses después hubo intensa cantidad de frutos y de granos de cacao para vender. El patrón me lo da la lluvia, la zona marginal cafetera, en la de esta foto, el 80% lo cojo en 8 o 10 meses. Aquí el 80% lo cojo entre. Las cosechas de cacao vienen de acuerdo a la distribución de las lluvias. Y las cosechas vienen es porque algo le pasa a los árboles de cacao. ¿Qué le pasa antes? Florecen los árboles de cacao. Entonces casi es un mensaje subliminal. Yo no les he dicho nada, sino lo único que les digo es, ¿qué le pasa a unos árboles de cacao? Cuando están agua, 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 verano, verano. Agua, 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 verano, verano. O a otros árboles que son agua, verano, agua, verano, agua, verano, agua. Los dos sitios donde se produce cacao producen muy bien cacao, solo que los árboles responden en forma diferente. Ahora volvemos a hablar de esto. El cacao, hablando del agua, es poco tolerante a la sequía. Si yo cogiera una jeringa y le sacara el agua a las hojas de cacao, cuando le saco el 20%, el 17 al 25, el 20% se muere. Una de café me toca sacarle el 60% para que se muera. Cuando yo desprendo, por ejemplo, una hojita de cacao del árbol a los 5 minutos, 6 minutos,
se cierran los estomas. Los estomas son unos roticos por donde respira el aire. Ahorita vamos a ver, donde toma el CO2 y bota oxígeno. Esos roticos se cierran muy rápido cuando le falta el agua. En una de café se demora mucho tiempo. Tengo que perder mucha agua para que en café se me cierre, en cacao se me cierran. La mayor fotosíntesis la tengo yo cuando tengo 60, 70% de humedad en el suelo. El cacao es muy malo para que le falta la humedad y me devuelvo. Y miren lo que le pasó aquí. Aquí le faltó humedad durante noviembre, diciembre, enero y febrero. 4 meses sin humedad. Y en este le faltó en febrero y marzo, en junio y julio. Y otra vez. Cada rato le falta. ¿Y por qué da también? Vamos a ver. Aquí le falta varias veces en el año. Es seco, húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo. Óigame, pues que digo como 3 o 4 veces seco, seco, húmedo, seco, húmedo. Y en cambio en esta solo digo seco una vez del año. Muy larga, pero seco. Y húmedo el resto del año. Y en esta, seco, húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo. Algo pasa. Es pues una planta poco tolerante a la que tendría que ponerle agua cuando le falta. Si yo tengo la opción de ponerle agua a una planta poco tolerante, voy a tener más producción. Mire, por ejemplo, aquí rápidamente, una planta, el diámetro del tronco a los 5 años, a los 50 meses de edad, 34 centímetros, y si es muy seco y no tengo opción de regar, 25. El peso seco, una planta que le quite el agua y la seque, en un horno, me pesa 12 kilos, me pesa 8 kilos cuando le falta el agua. El área, póngame cuidado a el área del dosel, el área de las hojas, queridos amigos. Vamos a hablar mucho de eso ya inmediatamente. Aquí es de 16 metros por planta, en este es de 8, la mitad. Miren cómo el agua tiene que ver con todo. La temperatura también tiene que ver con todo lo del árbol, pero básicamente tiene que ver con algo que de pronto no conocíamos mucho, pero es con la floración. Cuando los árboles de cacao están sometidos mucho tiempo o semanas a bajas temperaturas, las ramas, que es el leño, la madera, que es donde crece el cacao, no crece, no engorda. Y si no engorda, no hay producción de flores. Entonces necesitamos, aquí dice, temperatura óptima de 22 a 27 grados. Sí, claro, hay cacao en muchas fincas que tienen temperatura de 22 a 27 grados, pero entre más esté cerca a 27 grados, a 25, a 24, a 28, tenga más temperatura, la madera crece más y tengo más opciones de tener flujos intensos de flores. Esto es importante ahora que la gente le dio por subir el cacao sobre el nivel del mar. Estuve en el Quindío en una finca a 1500 metros de altura. Claro que había árboles de cacao con frutos, pues muy poquitos. Una belleza de árboles, muy lindo las ramas, las hojas, porque le falta temperatura para que la madera, el árbol de cacao es caulifloro. Las flores dan en el leño. Pongámosle cuidado a eso. Las flores dan en el leño. Por muchas cosas, vamos a tener que pensar en que si las flores dan en el leño, no puedo quitar el leño. Y tengo que propiciar que el leño crezca. Y el leño crece, engorda, que es un requisito para que emita flores si estoy a altas temperaturas. Cuando mi promedio es 23 grados de temperatura, tengo muchos momentos en que está por encima de 23, por eso es promedio. Crece la madera, puede florecer, pero tengo muchos momentos en que el promedio de temperatura está por debajo de 23 grados, donde ya la madera no me crece tanto. A bajas temperaturas tengo menor crecimiento vegetativo, menor producción de flores y algo que vamos a ver que es mayor intervalo. Dirán ustedes, ¿qué es eso? Entre caída de hojas y lanzamiento de hojas nuevas. Vamos a pasar a un tema muy interesante. Es que el cacao cambia su follaje, renueva su follaje en un año. No sé si ustedes habían hecho reflexión de las hojas que uno ve por lo general en los árboles de cacao. Rara vez tienen más de un año, 12, 13 meses, 14, pero muy rápidamente el cacao renueva hojas. También no sé si lo hayamos visto, pero estoy seguro que sí. Para que el árbol produzca, eche hojas nuevas, esas hojas moradas, ya les muestro, ha debido ocurrir algo inmediatamente antes o después, pero por lo general antes. Se han debido caer las hojas viejas.
Las hojas maduras, llamémoslas así. Las hojas que ya tienen 12, 13 meses se caen. Se caen solas o se caen con una tijera que nosotros, los que me están oyendo, utilizamos cuando podamos el cacao. El cacao renueva su follaje en el curso de un año. En el curso de un año. Flujos de mucho crecimiento de hojas corresponden a caída de hojas. ¿Por qué se tienen que caer las hojas? Dicen que las hojas tienen, ya aquí, que las hojas, para que esta yemita, no sé si me están viendo en la flechita, esta yemita salga y crezca una rama o esta, las hojas tienen algo que no deja crecer la yemita. Si la hoja se cae, el inhibidor que no deja crecer la yema se cae, entonces la yemita sale. Pero hay una causa que es la que más tumba las hojas. Hay dos formas de tumbar las hojas. Una con la poda, con las tijeras. Y otro, voy a devolverme rápido. Cuando pasa de seco a húmedo, de seco a húmedo, de seco a húmedo. O aquí, de seco a húmedo. ¿Qué pasa? Cuando está seco, los árboles se deshidratan. El pecío de la hoja se deshidrata y cuando llueve se hidrata y se caen las hojas viejas. Cuando se caen las hojas viejas, salen yemas nuevas. ¿Qué pasó aquí en esta foto? Hace poco las hojas viejas de abajo de esta foto, las que están en la parte de abajo de estos árboles, se cayeron. ¿Por qué se cayeron? O porque un señor las tumbó con una tijera, las podó los árboles, que no es el caso de esta foto. Porque pasó de estar seco, 3 meses y cayeron unos aguaceros. Y en esos aguaceros se hidrataron las hojas, se cayeron las hojas viejas y empezaron a salir estas hojas nuevas, estas hojas moradas. No tengo una, pensé que tenía otra hojita aquí, otra foto. Estas hojas moradas. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, para que salgan hojas nuevas, se caen las hojas, miren, se caen las hojas. Si se caen las hojas, salen hojas nuevas. Si salen, hay aumento de muchas flores. Vuelve y hay verano, vuelve y hay invierno. Se hinchan los pecíolos, se caen las hojas, vuelve y salen hojas nuevas. Vuelve y hay muchas hojas nuevas. Estas son moradas, estas se vuelven verdes. Moradas no sirven para nada porque no hacen fotosíntesis, ya vamos a ver. Verdes es que le sirven al bolsillo para que produzcan granos de cacao, los frutos que van a producir. Se secan, se marchitan un poquito las hojas, se caen las hojas viejas, vuelven y salen hojas nuevas. Es el ciclo completo del desarrollo foliar. ¿Qué quiere decir esto? Esto será importante, tener muchas o pocas hojas. Vamos a ver un concepto bien interesante. Con que esto yo fuera capaz de que lo tuviéramos en la cabeza, es interesante. ¿Qué es el índice de área foliar? Yo tengo un árbol de cacao a 3 metros, es decir, a 3 por 3 por 3, es decir, el espacio de cada árbol vivo es 9 metros cuadrados. Es el área del suelo donde está un árbol mío. Si me paso de esos 9, ya entro al área del otro. Hagamos de cuenta que yo cojo una hoja y una de cada árbol y las pongo en el piso. La relación que hay entre el área de las hojas de un árbol o de un cultivo y el área del suelo es el índice de área foliar. Si se me caen muchas hojas al pasar de seco a húmedo, se caen las hojas naturalmente. El árbol sigue teniendo el mismo área de suelo para él, pero tengo muy pocas hojas, ¿cierto? Pero si yo no volví a podar el cacao, nunca, solo se caen las hojas cuando pasa de seco a húmedo, pero yo nunca le ayudo al árbol. Tengo muchísimas hojas en el mismo área de suelo. Yo debo tener 4 veces más hojas que suelo, es decir, si mis suelos son 9 metros cuadrados, yo voy a tener 36 metros de cuadrados de hojas. Con eso es la forma. Si tengo más, tengo que intervenir, tengo que podar las plantas. Miren que la poda no es una cosa al azar, no es porque yo quiero podar, tengo tiempo, tengo plata, tengo tijeras, tengo un trabajador o yo lo voy a hacer. No, eso tiene un fundamento, es saber cuál es el óptimo de hojas que tengo que tener en los árboles que ocupan un suelo. Pero si podo muy duro, tengo muy poquitas hojas, me va a afectar la formación de flores y frutos. Si tengo muchísimas hojas, el árbol no se me va a dedicar a formar flores y frutos, sino a sostener las hojas. Este concepto de área foliar, que es la superficie de las hojas sobre la unidad de superficie del suelo, presenta el potencial de producción.
Miren aquí, en la primera grafiquita, son arbolitos con muy pocas hojas, ocupando este ya tiene más hojas y ocupa, y este pues ocupó toda la hectárea, llamémoslo así, el follaje de los árboles, y cada arbolito tiene una inmensa área foliar. Esta tiene el área foliar de 4 o 5 veces lo que ocupa, y lo podamos, llamémoslo así, muy fuerte. ¿Para qué son las hojas? Para esta maravilla de la vida. Esta es la maravilla de la vida. El sol y las hojas verdes con clorofila, que captan veneno. El CO2 es el veneno que expulsamos los animales y los hombres cuando respiramos. Tomamos oxígeno los animales y los hombres y botamos CO2. La naturaleza es tan perfecta que las plantas toman el CO2, que es veneno, y liberan oxígeno. Toman CO2, liberan, y producen algo que se llama carbohidratos. Aquí está el billete, mis queridos amigos. Aquí están los granos de cacao, aquí está la producción de cacao. Aquí está si voy a ganar o no dinero, aquí está mi rentabilidad, si cojo 500 kilos, 300, 1000 o 2000 o más. En la fotosíntesis que las hacen las hojas verdes, esas rojas tienen que volverse verdes para que hagan este milagro de la vida, producir carbohidratos, que es lo que me va a llenar las plantas. Los carbohidratos, vieron aquí, es con sol, pero el árbol de cacao es muy difícil tenerlo a pleno sol. No necesita tantísima luz para producir, pero tampoco necesita un bosque de selva. No, necesita una sombra regulada para que esta maravilla me produzca carbohidratos que se me van a volver pesos a través de los frutos y los granos de cacao. Miren, este es el mismo cultivo. Aquí estaba lloviendo y lloviendo y lloviendo, no se habían caído las hojas. Aquí hizo un verano, unos meses de verano, y cuando llovió se cayeron las hojas y salieron hojas nuevas. Es el mismo lote. Miren, aquí una que otra, aquí está, sin hojas nuevas, todas haciendo fotosíntesis. Y aquí, después del hidroperiodismo, de pasar de seco a húmedo, salen hojas nuevas. Estas hojas nuevas lo único que quieren es volverse verdes. Cuando están rojas, no hacen fotosíntesis. La planta piensa y dice, yo quiero producir carbohidratos, almidones, para llenar los frutos, para llenar las almendras, para que el Señor tenga que vender mucho cacao y tenga dinero. Yo con hojas verdes, con hojas rojas, no puedo hacer eso. Necesito, son hojas verdes. Miren aquí esta hoja en su apogeo, produciendo muchísimos carbohidratos para producir tiempos después, 3, 4 semanas después, muchas flores donde en la madera, y ya estas flores, estas hojas, empezando pues a caerse, estas se caen y salen otra vez hojas nuevas. Este es lo que yo quiero que entendamos todo. Esto lo hace el agua o lo hace el hombre con la poda. ¿Para qué? Para que semanas después de tener hojas nuevas, tengamos un intenso flujo de flores. La producción entonces es un proceso de fotosíntesis. ¿Y qué es fotosíntesis? Estos, mis amigos, fotosíntesis, aire, CO2 y luz y hojas verdes. Pero es que eso, nosotros solo le paramos bolas de pronto al suelo. Es un proceso de fotosíntesis, aire, y no solamente el suelo. Cuando yo produzco en la selva, y si se da cuenta, digamos un ejemplo, 80 toneladas de madera, de hojas en la selva, y si fuimos a ver, o fueron los científicos a ver qué era, el 45% eran CO2, el 45% era oxígeno, solo el 5% eran los minerales del suelo. Miren que la producción es un proceso del aire, que es gratis por el momento, pues todavía no nos lo cobran, y de la luz, que todavía no nos lo cobran. El hombre tiene que manejar el aire y la luz, eso sí, cumplirle con este 5% de los minerales del suelo. A punta de aire y luz no producimos mucho cacao. Aire y luz, lo más importante. Los minerales del suelo a través de la nutrición orgánica o de síntesis, como quiera, es indispensable. La contribución de las plantas hechas por la nutrición, por las hojas, es importantísima a través del CO2 y el oxígeno que libera, pero igualmente es importante a través de la nutrición que hacemos del suelo, con el suelo a las plantas.
La floración es un proceso complicado, pero lo importante que quiero es también es hidroperiódica. Después de las hojas, que se caen las hojas, que salen hojas rojas, que se vuelven verdes, viene una intensa actividad fotosintética de floración, flujos de flores, donde en la madera, miren esta foto, en la madera, estas hojas, ¿dónde están? Estas flores, ¿dónde están? En la madera. La madera es la responsable, pero antes el árbol se preparó. ¿Cómo se preparó? Creo que me van a entender bien. Con muchas hojas que van a hacer muchas fotosíntesis. ¿Para qué pode el árbol? Para que entre mucha luz a todas las hojas, no solo a la parte externa, pero tengo que tener 4 o 5 veces más hojas que espacio de suelo que ocupa el árbol, y no le puedo quitar toda la madera, porque ¿cómo le voy a quitar la madera si ahí es donde me van a dar las flores para que después me den los frutos y las semillas? La floración es un proceso entonces también de clima y de nutrición. Es un proceso en que yo tengo que tener temperatura para que me crezca, engorden, otra vez les digo, el leño donde me van a dar las flores. Es un proceso de clima para que antes de la floración haya tenido muchas hojas que me vayan a hacer fotosíntesis. Es un proceso que me da en la madera. Eso es, y miren aquí los ejemplos de cacaos, clones de cacao, donde respaldados por hojas que les llega la luz del sol y hacen fotosíntesis, forman carbohidratos para llenar estos frutos, ¿En dónde están? En la madera. Y vamos a terminar con algo muy interesante, que es este problema de la luz y el sombramiento. ¿Qué queremos con la sombra? Pues es interceptar la luz del sol en tal forma que no me haga una penumbra que no permita que las hojas hagan fotosíntesis. ¿La fotosíntesis qué es? La fotosíntesis, por Dios, mis queridos amigos, con sol. Yo no le puedo poner aquí una barrera, pero tampoco puedo dejarlo despejado totalmente como en algún, porque tengo dificultades, porque cuando lo dejo con mucha luz, tengo muchos problemas que ya los vamos a ver. La sombra, miren, esto es lo que yo quería con esta transparencia. La sombra es un amortiguador de riesgos. Entre más riesgos tengo que poner más sombra. Hay un riesgo horrible, me van a perdonar, pero es hasta con humor, lo quiero, de los riesgos horribles de la vida es no tener plática. ¿Por qué? Porque no tengo con qué comprar fertilizante, por ejemplo. Entonces, por no tener plática, la gente, como sabe que no puede fertilizar, los árboles con mucha luz, hacen mucha fotosíntesis, piden muchos nutrientes del suelo. Un riesgo es que tenga viento, un riesgo es que tenga poco dinero para comprar fertilizantes. Entonces tengo que ponerle sombra, pero no sombra que me tape, porque cuando el sombrío sí me contrarresta, me ayuda a solucionar problemas como tener poca fertilidad en el suelo, tener mucho viento, tener muchos problemas, muchos veranos horribles de largo, pues de pronto entonces la sombra me amortiza la temperatura, las hojas se calientan mucho. Cuando yo tengo las hojas del cacao, cultivos muy expuestos al sol, entonces tengo esto, una sombra permanente. Aquí van a ir los árboles de abarco, en este caso de esta finca, aquí están los clones, tengo una sombra en este caso, en este caso productiva. Recordemos esto es la que quiero decir, la sombra es un amortiguador de riesgo. Si tengo viento que me tumban las hojas, el viento en los árboles recién sembrados, por eso es muy difícil sembrar cacao, como ya vamos a ver, en los momentos iniciales, como estos de aquí, sin sombra, porque el viento me daña miren, árboles con luz, esto tiene luz, no plena, esto se podó, a todas estas hojas les entra acá luz para hacer la fotosíntesis, entonces tenemos dos situaciones con la sombra. El cultivo en crecimiento, yo diría que es virtual, es dificilísimo hacerlo con muchas, se hacen, ya no digo que no, y tengo ejemplos, pero señores, hagamos la cosa más fácil, más sencilla, más amigable con el ambiente, con el cambio climático. Pongámosle sombra a los cultivos en crecimiento y a los desarrollados también a través del sistema agroforestal. Es que sin sombra tenemos mucha transpiración, 2 veces más transpira una hoja, y el cacao, si está al sol, que si está sin sombra, la temperatura de las hojas puede aumentar hasta 10 grados, se cierran los estomas. Si se cierran los estomas, ustedes ya saben, mis queridos amigos, no tomamos el CO2 ni esforzamos el oxígeno, entonces no hacemos fotosíntesis, no ganamos dinero.
el movimiento del aire sobre las hojas, ese sombrío me lo evita, y entonces no tenemos el daño mecánico que se puede ocasionar por el viento. Y los cultivos sombreados, desarrollados, claro, ¿qué queremos? El sistema agroforestal, que haya fotosíntesis, pero que haya madera, que haya ecología, que haya medio ambiente, que haya respuestas al cambio climático, no cultivos tapados, ni más faltaba. Es un criterio del hombre, y por eso volvería a la primera filmina de todo. La agronomía es la relación entre los hombres y los árboles. El hombre, ustedes, mis queridos amigos, técnicos, agricultores, personas de las asociaciones de productores, tenemos que saber manejar dos cosas del cacao: el área foliar, la madera y la luz. Ahí está el éxito de este negocio. En el área de foliar del cacao, en esta madera. Imaginen que este cultivo está sembrado en la dirección del sol. No es tanta la sombra que dan estos árboles, dan sombra, pero aquí entra muy buena cantidad de sol, mucha cantidad, 4 veces más hojas que espacio de los suelos, para que haya una fotosíntesis maravillosa. ¿Y aquí qué hay? Sistema agroforestal. ¿Esto qué es? Hojas. ¿Qué es esto? Madera. ¿Qué es esto? Sombra. ¿Qué es esto? Aire. El resumen de lo que les quiero decir son estas dos fotos. Son sol, fotosíntesis, área foliar, nutrición al suelo y manejo del hombre. El hombre que maneja en esta finca maneja la poda. El hombre que maneja en esta finca la madera, los tallos, las ramas donde se me va. El hombre que maneja en esta finca el sistema agroforestal. El hombre que maneja en esta finca el sol y el aire para que haya fotosíntesis. Yo creo que con esto he cubierto un poquitico esta relación que yo he querido tener con ustedes entre los hombres, las familias y los árboles de cacao. Esto no se da solo, tenemos que cultivar los árboles de cacao respetando esos principios de fotosíntesis, de hojas, de madera y de luz. Muchas gracias de verdad para las preguntas, pues ojalá me la sepa y se la sepa contestar, y ojalá esta conversación, como ven, no es una conferencia, sino una charla de un hombre que lo único que quiere ser es buen amigo de ustedes. Muchas gracias. Doctor Bernardo Sáenz, muchas gracias a usted por esta presentación tan especial y tan importante para todas las personas que en estos momentos se conectan a través de este webinar, no solamente en el sector cacaotero en norte de Santander, sino de otras regiones del país. Bueno, por aquí nos dicen, nos están preguntando si la grabación, si la charla, perdón, queda grabada. Claro que sí. Todas las personas que de pronto ya se inscribieron a través del link de inscripción, tranquilos que a esa base de datos le vamos a enviar la grabación. De pronto alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle al doctor Bernardo a través del chat, por favor. Por aquí nos agradecen desde el clúster del cacao de norte de Santander, Javier Sayago, muchas gracias. Nos dice Omari Araque, muy buenos días, saludos desde Venezuela. Por aquí Navarrete nos dice, genial la presentación, considero que el cultivo de cacao es un arte, el cacao más que un cultivo es una filosofía de vida con el ambiente y con la responsabilidad social y económica. Sí, doctor Fernando, por aquí nos dice el señor Fernando Rojas, doctor Sáenz, ¿qué opina de los cultivos sin sombra en Colombia? A ver, es una pregunta muy interesante, porque quiero ser contundente y claro. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, doctor, lo escuchamos. Pero es que yo no veo ya nada. Quiero ser contundente y claro. Nuestro modelo, el modelo que nosotros queremos implementar en Colombia, son los modelos agroforestales. No hay duda que hay una forma de producir cacao a pleno sol. Es correr demasiados riesgos. No sé si quedó claro. Las sombras son un amortiguador de riesgo. Es productivo. Tengo que tener una nutrición de los árboles cuando están a pleno sol inmensa. Les voy a poner les voy a dar una cifra. Miren, los cultivos de cacao en el mundo se fertilizan muy poquito.
Cuando la gente es juiciosa, como espero que muchos de ustedes sean juiciosos, si utilicen alguna fertilizante, uno aplica de fertilizante 5, 7 bultos de fertilizante por hectárea año, ni media tonelada, que son 10 bultos. Cuando tengo cultivos al sol, tengo que aplicar 1 tonelada, 2 toneladas de fertilizante, 20, 25, 30 bultos de fertilizante. Eso vale dinero. La producción puede ser mejor, la duración de los cultivos. En fin, tengo demasiados riesgos para cultivar cacao salto. Lo que sí quiero ser claro es no ensayemos a iniciar cultivos de cacao salto. También se puede, sí, con fertilización foliar, con rompeviento, en fin, pero pues no nos metamos en esos enredos tan libres de iniciar cultivos de cacao sin la sombra transitoria. Nos ocurre mucho, por Dios, perdemos mucho dinero, muchos árboles de cacao, muchos viveros de cacao, se pierden porque la gente no planifica bien. Hombre y árboles, acuérdense que es la agricultura. El hombre no planifica bien y tenemos los viveros de cacao listos y a donde vamos a hacer el cacao no hemos acondicionado el lote para poner la sombra. La pregunta es muy interesante, Fernando. Claro que hay cultivos de cacao al sol. Yo visito cultivos de cacao al sol, pero no es lo que queremos para la inmensa mayoría de los productores de cacao de Colombia, que como todos sabemos tenemos dificultades económicas que nos impide hacer una agricultura que es tan costosa como los cultivos de cacao al sol. No sé si quedó contestada. Bueno, doctor, por aquí el señor Mauricio Romero nos hace la siguiente pregunta. Dice, quisiera saber cuál es la tasa de fotoasimilados por día o mes. Es que me gustaría saber cuánto carbono atmosférico fijo en un determinado lapso de tiempo. Muy perfecto, ya, de verdad no tengo la cifra en la cabeza, pero pues es muy... Miren, el cacao es una planta, por eso permite sombras y sistemas agroforestales. Por eso no, el ideal absoluto no es tener los cultivos al sol, porque es una planta, no me voy a contradecir. Estoy diciéndoles que la fotosíntesis, las hojas, el área foliar es lo más importante con el leño en la producción de cacao. Pero no es la planta pues más exigente en el mundo desde el punto de vista sol y energía solar para producir carbohidratos. Si comparamos, por ejemplo, con el maíz, con la caña, con la palma, esas son plantas que necesitan mucha más iluminación, mucha más radiación para formar fotosintetizados. La captura de carbono, es que no sé qué me pasó y no soy capaz de buscar ahorita nada en el computador, pero creo que son 20 o 30, no recuerdo, pero me manda una boletica a mi correo, que ahí se lo da a Tatiana, y te mando la información de la captura de carbono, porque es bien interesante. Se vende el carbono. Yo creo que hay el personal técnico de varias entidades que conocen sobre el negocio de la venta de carbono en cultivos de cacao y su sistema agroforestal. Doctor, en estos momentos la señora Carolina Pavón nos pregunta, ¿cuál es la importancia del sombrío con respecto a las enfermedades como la moniliasis y mazorca negra? Ay, muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque entonces me da pie para reafirmar lo que quiero. El sombrío es regulado, el sombrío lo maneja el hombre, el sombrío es una parte de la agricultura del cacao, es importante que se debe cultivar el sombrío. El sombrío no es algo al azar, por eso lo que estamos haciendo ahora son sistemas agroforestales. Asociar cacao con sombrío, asociar es que sean socios la madera y el cacao, que sean amigos, que se den la mano, no intercalar, no como tenemos la mayoría de cultivos que hay que renovar en Colombia, 80, 90.000 hectáreas, que tenemos que renovar, donde el cacao está en un sancocho, perdónenme la palabra, con 1000 especies, con 1000 cosas, una maravilla para la biodiversidad, pero no son socios, no son amigables los árboles y el cacao. Entonces tengo demasiada sombra en unos lotes, en otras muy poquita, la sombra muy encima de los árboles. No, hay que, cuando tengo todos esos problemas de exceso de sombrío, tengo exceso de humedad, tengo grandísimos problemas de moniliasis. Cuando tengo asociados los cultivos, como unas fotos que les mostré, en que estaban las hileras de la madera, de los abarcos en este caso, que era, circula el aire, tengo menos humedad, tengo menos monilla, tengo menos escoba, tengo menos pudrición de la mazorca.
tengo que manejar, realzar los sombríos, cultivar los sombríos. Les voy a decir desde un inicio, fertilizar los sombríos, fertilizar los abarcos, los nogales cafeteros, los móncoros que ustedes siembran, en fin, tengo que hacer cultivo de las dos especies para evitar que por tanta sombra se me incrementen los problemas sanitarios. Y aprovecho la cuña y tengo que controlar los problemas sanitarios. Todos ustedes saben controlar la monilla, es no permitir que las mazorcas se esporulen en el cultivo, pero no lo hacemos, no hemos sido capaces de que el conocimiento que ustedes tienen se convierta en adaptar y adoptar esa práctica de recolectar cada semana las mazorcas enfermas. Regulando la sombra, manejando la sombra, cultivando la sombra, haciendo sombra asociada al cacao, no intercalado, no esa recocha entre sombra, cacao, plátanos, bananos, frutales, aguacates y más madera y guamos que no, y árboles para leña, en fin, todo eso, si lo tengo ordenado, asociado, cultivado, realzado, para que me permita fotosíntesis, para que me permita circulación del aire, me ayuda a controlar las enfermedades. Doctor, nos pregunta el señor Nelson Ardila. Doctor Bernardo, entonces, ¿cómo podar y cuándo acuerdo a la fenología del árbol explicado? Ay, Nelson, muy maravilla pregunta. Un día quiero hacer una, con Nelson me gustaría hacer una charla de este tipo. ¿Por qué? Porque es que la poda tiene momentos. Uno no poda, perdónenme que les diga, pero aquí nos ocurre mucho que podamos cacao es cuando tengo con qué. Podamos en los árboles de cacao cuando no tengo mucho que hacer. Podamos los árboles de cacao cuando ya cogí la cosecha. Podamos de los árboles de cacao, en fin, que hay muchas que manejo y que tengo que ver yo con ellas que tienen cultivos también de café. Cuando se acabó la cosecha de café y no hay cacao, se llegó el... No, hay un momento, las plantas me dicen cuándo debo podar el cacao. Las plantas tienen unos episodios que se llaman, las plantas repiten episodios, la caída de las hojas es un episodio que se repite, la salida de las hojas es un episodio nueva, es un episodio que se repite, las intensas floraciones son episodios que se repiten, tener muchos pepinos, y a esto le contesto a Nelson, cuando tengo muchos pepinos, es decir, pasé un periodo de flujos intensos de flores, se polinizaron muchas flores, tengo muchos pepinos, si yo podo, ¿qué hago? Tumbo hojas, si tumbo hojas, me salen hojas nuevas, de esas moradas. ¿Saben qué pasa con todos los carbohidratos que me hace la fotosíntesis? Se van a volver las hojas moradas a volverlas verdes, porque las hojas nacieron fue para producir fotosíntesis, carbohidratos. Las moradas no producen, entonces el árbol se olvida de los pepinos. ¿Saben qué les pasa? Se secan los pepinos. Todo el problema fue que podé cuando tenía muchos pepinos y propicié salida de hojas. Esas hojas moradas, mientras se vuelven de moradas a verdes, los carbohidratos se olvidan de los pepinos y se secan los pepinos. Entonces tiene uno que consultar, estimado ingeniero Nelson, la etapa del cultivo, en que está, porque la poda no es un capricho, la poda tiene una oportunidad, otra agricultura, personas que hacen la poda y árboles de cacao que responden a esa poda. Doctor Sáenz, tengo por acá una pregunta que está como muy generalizada en el chat y con esta vamos a cerrar este panel de preguntas tan especial. ¿Cuál es la densidad de siembra del sombrío, número de árboles por hectárea y las especies forestales indicadas para su sombrío? Bueno, por Dios, todas estas cosas no son nunca como, es biología, no es 1 más 1, 2. Tengo un hermano ingeniero que me dice que a mí nunca me da 1 más 1, 2, sino 1 más 1 otra cosa, pero es que es una ciencia biológica. Muchas cosas influyen en la especie y la adaptación de la especie. Claro, uno va al Magdalena Medio, va a los Yariguíes, va a San Vicente, Chucurí, va a zonas de norte de Santander, en fin, va a la región de Tibú y el Catatumbo, pues allá los abarcos, por ejemplo, es un crecimiento espectacular. Hay maderas, no, creo que el nogal cafetero o el móncoro, que llaman ustedes, crece a una rata impresionante en esa zona. Esos son las maderas para allá. ¿A qué distancias? A unas distancias, primero que todo, eso sí, en esto sí no es negociable, llamémoslo así. La distribución, esto es con orden, son cultivos juntos pero no revueltos. Las maderas van por unos surcos
Imaginen que hay gente que hace surcos dobles de madera, quieren tener más madera para el futuro, para sus hijos, para, en fin. Y de pronto menos plantas de cacao, otros hileras sencillas, pero ser asociados, amigos, los árboles de madera y el cacao. ¿Cuántos árboles? 80 árboles por hectárea, 100 árboles. Depende de muchas cosas, aún de la misma distribución respecto a la dirección del sol de los árboles. Si los voy a poner a dar mucha sombra, a dar menos sombra, a que me den poca sombra. Todo eso tiene que ver. Entonces no me gusta ante tantísima gente y gente tan especial como ustedes, como darles unas medidas. Los árboles se ponen los de a 12 metros por 33. No quiero darle la medida porque es que cada caso es un poquito especial, cada caso, los técnicos, los extensionistas, los agricultores que tienen más experiencia que nadie nos ayudan a definir en cada caso, pero les repito, lo que sí quiero es que sean cultivos independientes, asociados, que sean amigos, la madera y los árboles de cacao. Y un abrazo para Nelson que me pregunta. Doctor Bernardo, muchas gracias por este espacio tan especial para todos los empresarios del sector cacao, no solamente en norte de Santander y en las diferentes regiones de Colombia, sino también de otras partes del mundo. Nos saludan de Venezuela, también estaba alguien de Ecuador. Muchas gracias, bienvenidos siempre a todas nuestras conferencias y a estos webinars tan especiales para ustedes. A continuación, acabo de colocar el link, de pronto si alguien no se ha registrado en este link puede hacerlo para recibir la grabación. De igual forma, al correo, desde el correo en el que yo les envío la información, pueden escribir cualquier inquietud o duda que tengan para poder también seguirlos invitando a próximas charlas, no solamente con el doctor Bernardo Sáenz, sino también con otros especialistas del sector a nivel nacional. Un agradecimiento nuevamente, doctor Bernardo, por este espacio, por su apoyo con nuestra iniciativa Clúster Norte de Santander, Alianza con Sabor y Aroma Cacao, que sin duda alguna será de gran ayuda para nuestro sector en Norte de Santander. También un saludo muy especial, bueno, al Consejo Nacional Cacaotero, a la Gobernación Departamental, a la Federación Nacional de Cacaoteros, a la Asociación de Productores de Cacao en Norte de Santander, Asoprocanor, y a la Comisión Regional de Competitividad e Innovación. Doctor, su mensaje de despedida. Bueno, de verdad, pues quiero agradecerles a ustedes la invitación. Me sentí muy bien conversando de este tema que, como ven, tiene mucho de ancho y de largo, pero creo que es interesante vincularnos a esta temática de conocer la planta de la cual vivimos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Un gusto para mí haber estado con ustedes esta mañana. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente y que pasen un feliz día. Reciban un saludo muy especial de parte de la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde siempre estamos muy atentos para todos ustedes. Hasta pronto. Amor, yo había dicho mil gracias. Hasta luego. Tenían en la casita de que